muy buenos días a todos. Mi nombre es Alan Gómez, soy VP de Sustentabilidad de Citibanamex y también soy miembro de TCFD. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Voy a compartir una presentación rápido para ir dando la introducción de los temas que vamos a tocar en este preforo que se desarrolla en el marco del Foro de la Alianza del Pacífico sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad del ISSB. ¿Sí ven mi pantalla? No sé si me pueden confirmar nada más. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, vamos a iniciar comentándoles un poco los objetivos generales de la iniciativa. La idea es tener y abrir un canal de comunicación sobre la participación o en torno a la consulta que está abierta del ISSB ahorita sobre los estándares 1 y 2. De tal manera que podamos contribuir todos con perspectivas desde diversos ámbitos en torno a esta misma consulta, ¿no? En particular, el 11 de julio vamos a hacer, que es, digamos, el evento mucho más grande y más, pues digamos, de mayor relevancia, o que esperamos que tenga la mayor relevancia, es que vamos a hacer este 11 de julio un foro en donde estarán invitados reguladores, preparadores e inversionistas para debatir justamente temas que considere cada uno desde su trinchera relevantes para la consulta, ¿no? Vamos a tener paneles que van a estar en torno a cada uno de estos roles que acabo de mencionar. Y la idea es generar inputs o puntos de vista de nuevo sobre la misma consulta, pero construyendo, digamos, bottom-up, ¿no? Desde la perspectiva regional, desde la perspectiva individual, ir construyendo hacia arriba, hacia las regiones, hacia, digamos, incluso sectores, no sé, dependiendo de la participación que vayamos generando, generando sectores, generando opiniones de países, generando opiniones regionales, ¿no? Entonces, vamos a tener estas perspectivas. Esto, por supuesto, para aclarar, no evita o limita la participación que cada organización o cada país o cada regulador pueda tener en torno a la consulta directa con el ISSB. Esto es más bien un ejercicio de alineación que buscamos tener en la Alianza del Pacífico, particularmente en este caso que estamos trabajando con América Latina, pues para poder construir perspectivas que puedan ser compartidas con el ISSB y que puedan ser más, digamos, que fortalezcan, ¿no?, la opinión de los actores de manera individual. En este contexto, el día de hoy justamente estamos desarrollando el preforo. El preforo lo que busca es compartir la base de la discusión que vamos a tener el 11, ¿no? Es decir, el día de hoy es más que nada informativo. Vamos a tener, como les decíamos, la presentación de Arturo Rodríguez, que representa a The Value Reporting Foundation y muy pronto al ISSB, por lo que entiendo ya viene el sunset, ¿no, Arturo? Ya viene la fusión ahí de VRF con ISSB, felicidades por eso. Entonces, ahorita estaríamos escuchando a Arturo sobre justamente cuáles son los estándares, cómo funcionan, incluso pues, hablando un poquito de la consulta, de cómo funciona también esa parte, ¿no? La otra idea es, por supuesto, resolver dudas que ustedes tengan. De nuevo, Arturo pues estará ayudándonos con esto y nosotros, tras bambalinas, pues estaremos tomando nota de todas las dudas, preguntas que ustedes tengan, que se puedan resolver aquí, y las que no también las vamos a tomar para tenerlas de base para el trabajo que vamos a seguir realizando. Bien, los mecanismos de participación, ¿cuáles son? Vamos a tener dos, básicamente. Pues uno es, por supuesto, por fuera de los foros. Si alguien tiene dudas, preguntas que quiere hacer, las puede hacer directamente al correo que ven en pantalla, que es el del consorcio TCFD México. Y una disculpa porque es temporal, estamos trabajando ya en tener el oficial. La idea es que
tengamos en estas dudas que puedan surgir, pues respuestas de su institución a preguntas de la consulta, ¿no? Identificar preguntas al borrador o dudas del borrador del IFRS, el S1 o el S2. Confirmar también si sus instituciones desean ser mencionadas de manera individual cuando hagamos el entregable global, digamos regional, y si no, también no pasa nada, puede quedarse de una manera anónima el aporte. Los aportes pueden ser en español o inglés, creo que no tenemos inconveniente en cualquiera de los dos idiomas. Asumimos que van a ser en español porque estamos hablando de Latinoamérica, pero no es limitante. Y la fecha límite para recibir preguntas en este correo va a ser el 14 de julio. De esto también esperaríamos tener algunas propuestas de temas para debate que puedan ser de interés general para el foro del 11 de julio. Entonces, para este caso, si ustedes tienen alguna duda, bueno, más bien alguna propuesta de un tema que crean muy relevante, no sé, voy a inventar ahorita cómo vamos a aplicar esto a pymes, ¿no? Tendríamos que recibir, o esperaríamos recibir esas propuestas antes del 7 de julio, ¿correcto? De nuevo, aquí estaríamos identificando si algo va en particular, si es una propuesta general de la aplicación de los estándares, o si va muy específico a uno de los roles que ya habíamos mencionado, que va a ser el de los reguladores, el de los preparadores o el de los inversionistas. Bien. Durante el preforo, bueno, pues esto es muy, muy sencillo. Vamos a estar recolectando, como les decíamos aquí, preguntas en el chat. El chat va a estar abierto para sus preguntas. Pueden hacerlas todas las que quieran por ahí. Carlos posteriormente nos va a ayudar a compartirlas con Arturo durante esta sesión. Igual si tienen sugerencias para los paneles también serán tomadas acá. Y bueno, de nuevo, durante el foro del 11 de julio vamos a hacer una dinámica seguramente similar, tal vez un poco ajustada ya porque vamos a tener estos panelistas ya diferentes y además estos grupos particulares por tipo ¿no? Bien, el trabajo se desarrollará posteriormente. El grupo de trabajo, perdón, con los aportes individuales vamos a generar conclusiones, ¿no? Como les había mencionado. Vamos a realizar referencias donde sean permitidas y donde sean aprobadas esas referencias, donde no las omitiremos, que así se estaría solicitando desde su parte. El material generado sin duda, se adaptará al formato de la consulta de la ISSB. Y todo esto evidentemente tendrá una traducción al inglés, ¿no? La respuesta se presentará en nombre del foro regional, que es en el que estamos ahorita participando, con mención de los participantes, de nuevo, salvo indicación de lo contrario, y una copia de este informe se distribuirá a todos ustedes, a todos los participantes, a todos los que aportaron. Y me parece que eso es todo de mi parte. Sin más, pues yo le cedería la palabra a Arturo, y dejo de compartir. Si alguien tiene dudas, preguntas, por favor en el chat y las vamos atendiendo. Arturo, por favor, buen día. Buenos días, Alan. Muchas gracias por el resumen de esta iniciativa. También gracias a Carlos y al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y todas las demás organizaciones que están empujando esta recolección de comentarios. Es muy importante para la Value Reporting Foundation y también para la Fundación IFRS, obviamente, recibir todos los comentarios posibles para poder mejorar los documentos que hoy en día están en consulta pública. Entonces agradecemos muchísimo tener estos espacios para poder informar. Como bien lo dijo Alan, esta es una sesión informativa sobre el ISSB y sus dos primeros proyectos de norma, y invitar a los participantes del mercado, ya sean inversores, preparadores, reguladores o quien quiera escucharnos básicamente, a participar en este periodo de consulta y a decirnos si vamos por buen camino, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, o qué nos falta en las propuestas que tenemos hoy en día ahí públicas
para normar la información que se produce en cuanto a divulgación de información financiera sobre sostenibilidad. Entonces, el día de hoy voy a hablarles más o menos unos 30 minutos sobre la Fundación IFRS, sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, este ISSB por sus siglas en inglés, y también, como hoy en día represento a la Value Reporting Foundation, que es una organización que se fusionará con la Fundación IFRS, como ya lo decía Alan, también darles un poco de información sobre qué sucederá con los dos principales herramientas de la Value Reporting Foundation en este futuro bajo la casa de la Fundación IFRS. Y estas herramientas son el marco de reporte integrado y los estándares ASPE. Entonces, sin más, empecemos con este contenido informativo. Ya ahí mencionaba Alan y Carlos que pueden ir poniendo las preguntas y dudas en los chats de Zoom y se van a ir recopilando para después también tener una sesión de preguntas y respuestas y también poder enriquecer la conversación. Pero bueno, empecemos entonces con viajando un poco a través del tiempo y nos vamos a noviembre del año pasado a la COP26, porque en la COP26 se dan 3 anuncios importantes por parte de la Fundación IFRS que nos van a servir bastante bien como un esquema para tener esta conversación el día de hoy. Durante la COP26 en Glasgow del año pasado, la Fundación IFRS anunció básicamente 3 cosas que son, la primera es la creación de este Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, ISSB. En segundo lugar, la consolidación de la Value Reporting Foundation y el CDSB, dos organizaciones que por más o menos 10 años han trabajado en estandarizar la información sobre sostenibilidad que se le presenta a los inversores bajo la casa y el techo de la Fundación IFRS. Y en tercer lugar, también se anunció la publicación de unos prototipos de divulgación sobre sostenibilidad que hoy en día, ya pasados medio año, ¿no? de noviembre del año pasado, son los precursores de los proyectos de norma que están hoy en día en consulta pública. Entonces, de nuevo, estos 3 grandes anuncios nos van a servir como ejes de nuestra conversación el día de hoy para ir un poco desempacando y desmenuzando qué significado tienen estos anuncios en el ecosistema de la divulgación ASG a nivel global. Empecemos hablando sobre la Fundación IFRS, para los que no conozcan, ¿no? ¿Quién hizo este anuncio en la COP26? La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que está respaldada por las economías del G20 y que tiene el objetivo principal de desarrollar normas globalmente aceptadas. Y normalmente o tradicionalmente estas normas globalmente aceptadas han sido normas financieras. Si en algún momento han escuchado las famosas normas NIF, las normas internacionales de información financiera, bueno, la organización que las crea es precisamente la Fundación IFRS a través de un consejo que se llama el IASB, el International Accounting Standards Board. Y estas normas son requeridas en más de 140 jurisdicciones a nivel global, ¿no? Entonces, la Fundación IFRS saca una norma sobre cuestiones financieras y estas se toman como base para que todas las empresas alrededor del mundo utilicen eso como un estándar para divulgar información financiera. Entonces, lo que se anuncia en la COP26 es la creación de un consejo hermano al IASB, que va a ser precisamente el International Sustainability Standards Board, o ISSB, que va a tratar de hacer lo mismo no para las normas financieras, sino para las normas de información financiera sobre sostenibilidad. Entonces, en vez de desarrollar NIF, normas internacionales de información financiera, lo que va a desarrollar el ISSB son NIF sobre sostenibilidad, ¿no? También es importante destacar que la Fundación IFRS tiene un mandato público para desarrollar este tipo de normas porque es supervisada por una junta de reguladores de los mercados financieros que está liderada por IOSCO. IOSCO es esta organización internacional que junta a todos los reguladores de los mercados financieros y estos reguladores básicamente supervisan el trabajo de la Fundación IFRS. Entonces, por lo mismo, tiene ahí un mandato público para desarrollar este tipo de información y de normas tanto financieras como sobre sostenibilidad
para estandarizar la información que las empresas reportan a sus inversores. Visto de otra manera, a mí siempre me gusta presentar esta diapositiva porque es muy visual y ayuda mucho a comprender el papel de estos dos consejos que ya les mencioné. La Fundación IFRS básicamente va a tener dos manos con las cuales trabajar. Por un lado, el IASB, que va a seguir desarrollando las normas NIF para normar lo que se incluye en los estados financieros. Y por otro lado, otra mano que le va a ayudar a normar la información que se incluye en temas de sostenibilidad, ¿no? A través de las NIF sobre sostenibilidad. Y con esto, obviamente, juntar estos dos mundos de información financiera y de información no financiera para brindar a los inversionistas información completa dentro de los mercados de capitales sobre todos los riesgos y oportunidades, tanto los tradicionales en ámbitos financieros como los no tradicionales, por así decirlo, los riesgos y oportunidades ASG, y tener de nuevo información completa y holística sobre todos los riesgos y oportunidades a los cuales se enfrenta una organización al poner en marcha su modelo de negocio. El Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o ISSB, básicamente tiene un objetivo muy claro, que es desarrollar una base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad que se enfoque en satisfacer las necesidades de información ASG de los inversores y de los demás actores dentro de los mercados de capitales. La gran noticia que también se da entre líneas en la COP26 es que el ISSB y la Fundación IFRS van a basar este trabajo que están realizando en marcos y estándares existentes de uso global. Entonces, no se crea otro estándar, básicamente, ¿no? Porque se van a utilizar los principios, conceptos, indicadores que hay hoy en día en el mercado de herramientas y marcos y estándares existentes. Entonces está apoyando la Fundación IFRS en lo que ya existe y lo que ya está siendo utilizado para proponer y crear estas normas globalmente aplicables. También otra cosa importante es que toda esta propuesta que trae la Fundación IFRS de ser la base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad va a ayudar a la modularidad con otro tipo de información que esté enfocada a satisfacer las necesidades más allá de los inversores. Todos nosotros aquí en la conversación, creo, sabemos que la información sobre sostenibilidad es muchísimo más rica en cuanto a las audiencias que toca y en comparación con la información financiera, porque a diferencia de la información financiera tradicional, hay otro grupo de audiencias que tienen apetito por esta información, ¿no? Más allá del inversor, también tienen apetito por información ASG, los empleados de una organización, las cadenas de suministro, los clientes, etcétera, etcétera. Y la propuesta de la Fundación IFRS a través del ISSB es ser esta base sobre la cual se puedan ir incluyendo módulos para divulgar información a otras audiencias muchísimo más diversas, más allá del inversor, y que también cumplan con los requerimientos de divulgación de cada país o de cada jurisdicción. Hablaremos un poco más sobre este tema de modularidad en un par de diapositivas, pero sí, aquí lo clave es, ¿no? Que el objetivo del ISSB es ser esta base global de estándares enfocada en los inversores, que se desarrolla a través de marcos y estándares existentes y que va a facilitar la modularidad con otras herramientas. La Fundación IFRS, como ya lo mencioné hace un par de diapositivas, ¿no? Por décadas ha desarrollado estas normas NIF para normar lo que se incluye en un estado, en los estados financieros de las empresas. Entonces, ahora se está metiendo al mundo de la sostenibilidad y no lo está haciendo solo. De hecho, parte de los anuncios que están en la COP26 es precisamente el anuncio de que la Fundación IFRS se va a juntar oficialmente, organizacionalmente, con dos organizaciones que llevan trabajando en el ámbito y en el ecosistema de la divulgación ASG por varios años. Y estas organizaciones son la Value Reporting Foundation, que es la organización que yo represento hoy en día y que representaré por el siguiente mes,
A finales de este mes se cumple ya la fusión de la Value Reporting Foundation. Estaba planeada, de hecho, para finales del mes pasado, pero hubo ahí un pequeño contratiempo administrativo, entonces se empuja un poco más hacia finales de este mes. Y también mencionar que, bueno, no somos la única organización que se fusionará con la Fundación IFRS, sino que el CDSB, el Climate Disclosure Standards Board, también ya se fusionó con la Fundación IFRS a partir de febrero de este año, ¿no? Entonces, ahora sí que en resumen de esta diapositiva, a finales de este mes, el 1 de agosto de 2022, la Value Reporting Foundation deja de existir como tal y será parte de la Fundación IFRS, pero las herramientas dentro de la Value Reporting Foundation, principalmente el marco de reporte integrado y los estándares SASB, continúan bajo el techo de la Fundación IFRS. Y precisamente esta diapositiva siguiente muestra un poco el rol que jugarán estas herramientas dentro de este futuro, dentro de la Fundación IFRS. Les mencionaba yo ¿no? que la Fundación IFRS tiene estas dos manos con las cuales trabajar, dos consejos, por un lado el YASB, por otro lado el ISSB, y empecemos entonces desmenuzando cuál será el papel del marco de reporte integrado. El marco de reporte integrado es un marco que hoy en día se utiliza para conectar la información financiera con la información sobre sostenibilidad. Entonces, su lugar dentro del futuro en la Fundación IFRS será precisamente para conectar el trabajo del YASB y el trabajo del ISSB. Entonces, de cierta manera, los principios y conceptos que están incluidos hoy en día dentro del marco del reporte integrado vivirán una vez terminada la fusión, oficializada la fusión, y se usarán precisamente como puente para conectar las normas financieras NIF y las normas financieras sobre sostenibilidad, NIF sobre sostenibilidad. Y en segundo plano están los estándares SASB, ¿no? Otra de las herramientas de la Value Reporting Foundation. Y sobre esto mencionarles que habrá tres tipos de requerimientos. Vamos a, en unas cuantas diapositivas, darnos un poco de clavado a estos tipos de requerimientos. Pero hoy les comento en esta diapositiva, ¿no? Que va a haber tres tipos de requerimientos que propone el ISSB, ¿no? Y que ya está proponiendo, de hecho, en sus proyectos de norma, que son requerimientos generales que aplican a cualquier empresa independientemente de su modelo de negocio, requerimientos temáticos que abordan ciertos temas, ¿no? Por ahí, de hecho, por ahí viene el nombre, temáticos, temas, sobre sostenibilidad, y requerimientos industriales que tienen que ver con los riesgos y oportunidades específicos para cada industria. Y es ahí donde entran los estándares SASB. Los estándares SASB, al ser estándares que identifican cuáles son los factores ASG que pudieran afectar materialmente a las empresas dentro de una industria, entonces todos los indicadores dentro de los estándares SASB van a ser utilizados como base para crear estos requerimientos industriales que propondrá el ISSB. Y finalmente, para concluir esta primera sección de la charla, sí mencionarles que, bueno, ¿no? En noviembre del año pasado se sacan al mercado unos prototipos de divulgación que fueron desarrollados por un grupo de organizaciones, incluyendo obviamente la Fundación IFRS, la Value Reporting Foundation y el CDSB, que ya mencionamos, pero en su momento también participaron el TCFD y el equipo de Stakeholder Capitalism del Foro Económico Mundial. Entonces, estas organizaciones que acabo de mencionar trabajaron todo el año pasado para lanzar los prototipos de noviembre 2021, y a lo largo de estos meses de noviembre para acá, estos prototipos han evolucionado y han dejado de ser prototipos para ser los primeros proyectos de norma o borradores que tiene hoy en día el ISSB para consulta pública, ¿no? Los borradores se sacan a principios de marzo y estarán en consulta pública todavía un mes más, y ahí les dejo el link, el enlace para poder descargar estos dos proyectos de norma, de los cuales vamos a hablar más adelante en más detalle.
También mencionarles, ¿no? Aquí viene el tipo de requerimientos, ¿no? Que les mencionaba yo anteriormente, los ven en su mano derecha de la diapositiva. Hay requerimientos generales, requerimientos temáticos y requerimientos industriales, como ya lo mencionábamos. Y lo que es interesante de las propuestas de estos borradores es que se está utilizando los elementos centrales y los 4 pilares, por así decirlo, o 4 círculos concéntricos del marco TCFD, que son el de hablar sobre gobernanza, el de hablar sobre estrategia, de gestión de riesgos y métricas de objetivos para abordar estos requerimientos, estos 3 tipos de requerimientos, ¿no? Entonces, estos 4 círculos concéntricos que ustedes ven en su mano izquierda son utilizados como un marco para hablar sobre sostenibilidad en general y no solo en cuestiones de cambio climático, ¿no? Entonces, si a esta diapositiva, que es la arquitectura que propone el ISSB para sus normas NIF sobre sostenibilidad, yo le sobrepongo algunos de los logos de las organizaciones que participaron en la creación de los prototipos que se lanzaron en noviembre, se puede empezar a ver cómo se empiezan a amalgamar los principios, conceptos e indicadores de todas estas herramientas y cómo el ISSB y la Fundación IFRS empieza a construir sobre lo ya trabajado, ¿no? De nuevo, los 4 círculos concéntricos son tomados, ¿no? Del TCFD y van a ser utilizados para abordar los 3 tipos de requerimientos en el lado derecho de la diapositiva. Los estándares SASB van a informar los requerimientos industriales que saque el ISSB y también los principios y conceptos contenidos en los marcos del CDSB y las métricas de capitalismo consciente del Foro Económico Mundial están siendo utilizados para informar los requerimientos temáticos dentro de esta arquitectura de la propuesta del ISSB. Ahora bien, hablemos un poco sobre el big picture, ¿no? ¿Qué es lo que se está tratando de lograr con la creación del ISSB y por qué la Fundación IFRS, esta organización que por décadas se ha enfocado en crear normas financieras, se está metiendo al quite y a la conversación sobre sostenibilidad? Para eso, a mí siempre me gusta presentar esta diapositiva porque ilustra de manera muy simple los 3 tipos de información que hoy en día se producen a través de diferentes tipos de publicaciones por parte de las organizaciones y de los preparadores. Tenemos en primera instancia la información financiera, que es este cuadro un poco más pequeño, arrosado, ¿no? Y que refleja información que hoy en día conocemos dentro de los estados financieros, ¿no? Todo lo que aprendimos en nuestras clases de contabilidad está contenida en ese cuadro más pequeño. Tenemos el cuadro más grande dentro de esta ilustración, que es la información sobre sostenibilidad y que es información que nos permite entender cuáles son los impactos de la organización en el medio ambiente y la sociedad. Y también tenemos un tipo de información intermedia, por así decirlo, que es la información financiera sobre sostenibilidad y que es este subconjunto de temas ambientales, sociales y de gobernanza que tienen la posibilidad de impactar la creación de valor dentro de una organización, ¿no? En otras palabras, que son financieramente materiales. Así que si yo empiezo a sobreponer los logos de la Fundación IFRS con sus 2 consejos, verán que la Fundación IFRS tendrá una mano o un pie parado básicamente en los 2 primeros tipos de información. La información financiera a través del IASB y sus normas NIF y la información financiera sobre sostenibilidad con el nuevo ISSB. De igual manera, sobrepongo los logos de las herramientas de la Value Reporting Foundation. De nuevo, el marco de reporte integrado sirve como un puente para unir la información financiera con la información financiera sobre sostenibilidad y los estándares SASB servirán como un componente dentro de los requerimientos industriales de las normas NIF que desarrolle el ISSB sobre sostenibilidad. Y una pregunta que nos hacen muy seguido es, bueno, ¿qué papel jugarán otras organizaciones y otros marcos y estándares
como el GRI. Y la respuesta está aquí. El GRI está posicionado en satisfacer las necesidades de los que requieren información sobre sostenibilidad un poco más genérica, que no esté solamente enfocada en cuestiones de impactos financieros, ¿no? Entonces, tanto requerimientos jurisdiccionales como las herramientas y la propuesta del GRI están bien posicionadas en este espacio y se empieza a crear este ecosistema donde, en palabras del GRI, hay dos pilares de información. Uno, un pilar financiero, y otro, un pilar sobre impacto, ¿no? Que también va muy de la mano de este concepto de doble materialidad, donde, si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo la Fundación IFRS al traer todas estas herramientas bajo un mismo techo y y amalgamar principios, conceptos e indicadores, bueno, está atendiendo las necesidades de información de materialidad financiera de los inversores, mientras que obviamente hay espacio para la materialidad de impacto que, como ya lo sabemos, tiene usuarios muchísimo más amplios más allá de los inversores. También toda esta información que acabo yo de resumir se puede pensar de esta manera y aquí lo junto, lo ligo con la base global. Pueden pensar en este concepto de base global como un Lego, ¿no? Como un bloque grande, un Lego grande. Todos hemos jugado con estos juegos de Legos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay bloques grandes y hay bloques chicos. Lo que está tratando de hacer la Fundación IFRS es ser el bloque grande sobre el cual se puedan poner bloques más pequeños para ser la base, el fundamento de la divulgación ASG, que esté enfocada en satisfacer la información que requieren los inversores y sobre la cual se puedan poner otras herramientas que estén enfocadas a satisfacer las necesidades de información ASG de otros grupos de interés más allá de los inversores. Y ya por último entramos a la última sección de esta conversación, que son los proyectos de norma específicamente, ¿no? Mencionaba Alan, y yo también ya lo mencioné, que hoy en día hay 2 borradores en consulta pública y que se están obviamente pidiendo retroalimentación sobre estos 2 borradores. Técnicamente estos borradores se les conoce como el IFR S1 y el IFR S2. El S1 es el borrador de requerimientos generales, esta puerta de entrada que establecerá los requisitos para hablar sobre sostenibilidad para cualquier preparador. Y el S2 es un requerimiento temático, porque se enfoca específicamente en temas de divulgación climática, ¿no? De cambio climático. Entonces, estos son los 2 primeros proyectos de norma de la Fundación IFRS y del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Obviamente, conforme pase el tiempo, va a haber más, ¿no? Va a haber más requerimientos temáticos. Quizás se aborden temas como agua, capital humano, biodiversidad, etcétera, etcétera. Habrá que definir la agenda sobre lo que sigue, pero hoy en día tenemos de manera pública 2 borradores sobre los cuales se están pidiendo retroalimentación. ¿Y qué es lo que nos están diciendo estos borradores? Empecemos con el S1. El S1 lo que está pidiendo es requerir a las organizaciones que proporcionen información material sobre todos los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que sean significativos y necesarios para evaluar el valor de la entidad. Entonces, básicamente el S1 lo pueden considerar ustedes como una puerta de entrada, como ya decía, para que un preparador empiece a hablar sobre sostenibilidad. Y de nuevo, la gran noticia es que no se está inventando el ISSB un marco nuevo o un estándar nuevo, sino que está basándose en marcos y estándares existentes. Así que si ustedes descargaran el S1, verían que los 4 pilares que conocemos a través de las recomendaciones del TCFD están muy presentes dentro de la propuesta del ISSB. Estos 4 pilares, para los que no lo conozcan o los que necesiten un poco de refrescar la memoria, son los pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. ¿Y qué significa cada uno? En cuanto a gobernanza, básicamente se está pidiendo información para
que los usuarios de la información financiera sobre sostenibilidad comprendan cuáles son todos los procesos, controles y procedimientos dentro del gobierno corporativo de una organización que se utilizan para monitorear riesgos y oportunidades ASG. En cuanto a estrategia, se está pidiendo reportar información para comprender cuál es la estrategia de la organización al abordar estos riesgos y oportunidades que ha identificado y que pudieran impactar su modelo de negocio en diferentes periodos de tiempo, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En cuanto al tercer pilar, que es el de gestión de riesgos, se está pidiendo al preparador que dé información que ayude a comprender a los usuarios de los reportes cuáles son los procesos mediante los cuales se identifican, se evalúan y se gestionan estos riesgos que ha identificado en cuestiones de ASG. Y finalmente, en cuanto a métricas y objetivos, bueno, se está pidiendo información cuantitativa, ¿no? Que ayude a comprender cómo una organización mide, monitorea y gestiona estos riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, incluyendo, obviamente, cuál es el desempeño del preparador hacia los objetivos que se ha fijado sobre sostenibilidad, ¿no? Entonces, de nuevo, este lenguaje para una organización y un preparador que conoce el TCFD y que ya implementa el TCFD no debería de ser nuevo. Simplemente lo que es nuevo es que se sube este lenguaje a nivel sostenibilidad porque en las recomendaciones del TCFD, bueno, se ha utilizado solamente para hablar sobre el cambio climático, pero ahora se sube a nivel sostenibilidad y todos los riesgos y oportunidades ASG. También mencionar un par de características importantes del proyecto de C1, sobre todo en cuanto a la interconectividad entre la información financiera y la información sobre sostenibilidad, ya que este S1, este borrador S1 enfatiza mucho la necesidad de conectar la información financiera y la información no financiera, ¿no? Ir tratando de tener un reporte integrado. Y parte de esto es en la cuestión de cuándo se reporta la información, que es el segundo punto que ustedes ven aquí. En este borrador se está proponiendo que los preparadores de estos reportes divulguen la información financiera y la información sobre sostenibilidad al mismo tiempo, porque eso le va a permitir al inversor tener de una vez, ¿no? en un mismo periodo de tiempo, toda la información completa sobre todos los riesgos y oportunidades ASG a los cuales se enfrenta la organización al poner en marcha su modelo de negocios. Y finalmente también mencionarles que el borrador S1 en cuanto a propuestas de dónde específicamente ubicar esa información no está siendo prescriptivo y está dejándolo muy laxo para que las organizaciones decidan por sí mismas dónde incluir esta información sobre sostenibilidad. Puede ser dentro de un reporte integrado, puede ser en un reporte de sostenibilidad aparte, puede ser como parte de sus estados financieros, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no está siendo muy prescriptivo en ese sentido y es a propósito para facilitar la adopción de estas normas a nivel global. Nos saltamos ahora al borrador o proyecto de norma S2, que como ya lo decía yo, es un borrador temático porque se enfoca en la divulgación sobre riesgos y oportunidades climáticas, ¿no? Básicamente lo que requiere es que las organizaciones proporcionen información completa sobre cuáles son todos los riesgos y oportunidades relacionados con el clima que sean significativos y necesarios para evaluar el valor de la organización. Y esto incluye hablar sobre riesgos climáticos físicos, sobre riesgos climáticos transicionales y también sobre oportunidades relacionadas con el cambio climático, ¿no? No todo es cuestión de riesgos, habrá ciertos sectores que tendrán oportunidades para crear nuevos productos y ofrecer nuevos servicios alrededor de cambio climático que pudieran ser beneficiados positivamente al analizar, ¿no? Estos riesgos y oportunidades. Y mencionar también, como viene ahí en rojo, que el borrador S2 viene acompañado por anexos industriales, que son estos requerimientos industriales que ya les hablaba yo anteriormente y que están basados en los estándares SASB. Entonces, básicamente, todas las métricas sobre cambio climático
dentro de los estándares SASB han sido tomadas para alimentar los anexos industriales de la Fundación IFRS y el ISSB. Entonces, de cierta manera, el borrador S2 está de nuevo uniendo marcos y estándares existentes, como lo ven aquí, ¿no? Por un lado, sigue utilizando las recomendaciones del TCFD de hablar sobre gobernanza, estrategia, administración de riesgos y métricas y objetivos. Y por otro lado, está utilizando las métricas y los indicadores dentro de los estándares SASB enfocadas en cambio climático y todo esto en un mismo documento, ¿no? Entonces se empieza de nuevo a simplificar el ecosistema teniendo una sola norma que vaya amalgamando todos estos principios, conceptos y métricas. Y finalmente también características claves sobre el proyecto de norma S2. Bueno, hablarles que tiene lenguaje que incluye hablar sobre planes de transición. Propone específicamente requerir divulgación sobre los objetivos de las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo una organización está utilizando esquemas de compensación para alcanzar estos objetivos. También está pidiendo requerir información sobre resiliencia climática al tener modelos, ¿no? Diferentes escenarios climáticos. Y también está pidiendo muy puntualmente divulgar información sobre emisiones de gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3. Todo esto basándose en el protocolo GHG que ya conocemos, ¿no? De Scope 1, Scope 2 y Scope 3 Greenhouse Gas Emissions. Y ya finalmente un puñado de diapositivas más para hablarles sobre los siguientes pasos y las invitaciones a seguir participando en este periodo de consulta. Aquí el calendario de lo que sigue, ¿no? El 29 de julio es la fecha importante a recordar porque es el fin de la consulta pública, queda menos de un mes para dar toda esta retroalimentación sobre el contenido de los borradores. De nuevo, estamos abiertos a escuchar qué nos sirve y qué es lo que sirve, ambas cosas que nos ayuden a desarrollar las mejores normas NIF sobre sostenibilidad que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, de abril a julio se ha abierto este periodo de consulta pública. 29 de julio es la fecha límite para enviar comentarios. Y el plan, el resto del año, es que de agosto a diciembre, obviamente, el equipo de la Value Reporting Foundation, que para ese entonces ya será parte del ISSB, estemos obviamente analizando los comentarios recibidos, la retroalimentación recibida, que haya deliberaciones por parte del Consejo ISSB y que se refinen los proyectos y borradores de normas con miras a lanzarlos en su manera oficial y final a finales de este año. ¿Cómo se puede participar? Hay dos maneras muy fácil. Una es a través de una encuesta que la Fundación IFRS ha desarrollado y que pueden ustedes accesar a través del enlace que ven ahí en pantalla. Y la otra es a través de una carta, ¿no? Como normalmente se participa en los periodos de consulta pública, a través de una carta abierta. Cualquiera de estas dos maneras es bienvenida y todos los comentarios que se reciban van a ser transparentados y disponibles en la página de la Fundación IFRS para que obviamente haya transparencia en este proceso. Y también ya termino con un par de diapositivas más, es el llamado a la acción. La Fundación IFRS ha sido muy clara, ¿no? Y la Value Reporting Foundation obviamente también estamos empujando este mensaje de invitar a las empresas a iniciar a utilizar el marco de reporte integrado y los estándares SASB y las recomendaciones del TCFD si no lo han hecho, ¿no? Las organizaciones, o a continuar utilizando estas herramientas porque son estas herramientas las que van a ser utilizadas para el desarrollo en el corto y mediano plazo de todo el sistema de normas NIF sobre sostenibilidad. Entonces, cualquier esfuerzo que haga una organización al implementar el marco de reporte integrado, los estándares SASB, las recomendaciones de TCFD, hoy en día va a ser recompensado en un futuro porque en esos principios, conceptos e indicadores es lo que se va a basar el ISSB. El otro llamado a la acción es muy claro, participar en el periodo de consulta pública. Queremos saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en estos borradores.
Entonces, de nuevo, la fecha límite es 29 de julio y ahí está otra vez el enlace. Y la otra gran invitación es a mantenerse informados. Sabemos que este ecosistema en el que trabajamos es muy dinámico, es muy fluido y siempre hay que mantenerse informados sobre cuál es qué es lo que está pasando. Entonces también hay una invitación a registrarse en nuestra newsletter para estar al tanto sobre todas las novedades del ISSB. Y finalmente, ya nada más una reflexión de que el ISSB, ¿no?, representa esta oportunidad única para crear este sistema global y estandarizado que permita normar la información que los preparadores presentan sobre sostenibilidad a sus inversores y que también respete, por otro lado, las necesidades de cada jurisdicción y las diferentes audiencias que tienen apetito por esta información ASG, ¿no? Hablábamos de modularidad hace un par de minutos. Entonces, no lo puedo dejar yo más claro, creo. El ISSB necesita escuchar voces latinoamericanas, iberoamericanas, para que estas normas sobre sostenibilidad, estas normas internacionales, ¿no?, sean de verdad normas internacionales y sean globalmente aplicables. Entonces, la invitación está ahí, participar en el periodo de consulta. Y bueno, con eso dejo un periodo de preguntas y respuestas, esperando que toda esta información haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Tenemos varias preguntas en el chat. Dos preguntas aquí relacionadas es, ¿los reguladores de mercado de los países de la Alianza del Pacífico se han pronunciado sobre el ISSB? ¿Existe alguna regulación que apunte hacia la integración obligatoria del ISSB en los reportes de las empresas públicas? Y también nos preguntan de qué manera está involucrada la CNBV. Correcto, es una excelente pregunta. Mira, durante la COP26, en este anuncio que se da en Glasgow el año pasado, obviamente a ese anuncio se sumaron varias jurisdicciones y se suman varios países, ¿no?, que forman parte de la Alianza del Pacífico. Se suma México, se suma Chile, se suma Colombia. Entonces, bueno, hay ahí apoyo obviamente a nivel jurisdicción sobre lo que está tratando de hacer la Fundación IFRS y ISSB. Entonces, sí hay ahí definitivamente la voluntad política para poder empujar estas normas a través de los diferentes mercados de la Alianza del Pacífico. También importante, muy importante mencionar que Chile y Colombia son los primeros países a nivel global en normar el uso de TCFD y SASB en sus mercados financieros, ¿no? Chile, inclusive, antes del anuncio de la COP26, saca la normativa 461, si mis números no me están traicionando en este momento. Y esta normativa le pide a todas las empresas chilenas a utilizar las recomendaciones del TCFD y SASB. Entonces, ya desde antes se venía viendo un empuje de estas herramientas que son, pues básicamente el fundamento de la propuesta del ISSB, y a Chile le sigue Colombia. Colombia meses después o semanas después, en su normativa, quiero decir 31, de nuevo los números me pueden fallar, norma también el uso de SASB y TCFD. Entonces, definitivamente hay voluntad política. Y específicamente había una pregunta sobre la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? La comisión, el regulador en México, para los que no conozcan. Ellos están obviamente involucrados en el Comité de Finanzas Sostenibles donde se están hablando estos temas y donde se están analizando estos temas para empujarlos en la agenda mexicana. Entonces sí, también hay ahí un empuje a nivel México. Perfecto, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. ¿Cuál sería el proceso de retroalimentación del ISSB de nuestras dudas, preguntas mandadas a la consulta? ¿Cómo sabremos que nuestros comentarios fueron tomados en cuenta? Pregunta Viridiana Hernández de Walmart.
Sí, gracias Viridiana por la pregunta, ¿no? Ahora sí que la logística, ¿no? Para hacer los comentarios, ¿no? Se puede hacer, como ya lo decía yo, a través de una carta o una encuesta. De hecho, parte del objetivo de esta conversación es recabar todas ahora sí que los comentarios y las dudas que puedan tener a nivel Alianza del Pacífico, ¿no? Y también quizá juntarlas dentro de una misma carta. Entonces, parte de lo que estamos haciendo el día de hoy es precisamente no solo invitarlos, pero también recabar este tipo de información para que nos llegue a nosotros esta información y esta retroalimentación. Eh, ¿qué, cómo sabremos que los comentarios fueron tomados en cuenta o no? Ahí sí, la verdad, te la debo. O sea, no hay, que yo conozca, no hay un mecanismo para mencionarle a las personas que den una carta, tu comentario se tomó en cuenta, tu comentario no se tomó en cuenta en la versión final de la norma. O sea, todas las cartas y todas las respuestas a las encuestas van a ser leídas. Eso tenlo por 100% asegurado. Ya que lleguen a la versión final de la norma, eso, bueno, dependerá obviamente de la otra retroalimentación que recibamos y que yo conozca, si no hay una manera en la que la Fundación IFRS le responda directamente a los participantes de su consulta de este punto que mencionaste, si se tomó en cuenta en la versión final o no se tomó en cuenta en la versión final, pero lo que sí está asegurado es que todas las cartas y todas las respuestas de la encuesta van a ser analizadas. Adelante, Alan. Sí, gracias. Yo nada más quería ahí complementar porque evidentemente lo que comenta Arturo es el proceso directo, ¿no? Del ISSB y del IFRS. Inicialmente, Viri, si estuviste, no sé si viste las slides, pero para este proceso en el que estamos ahorita, en el marco de este ejercicio, sí vamos a crear un documento reporte en donde incluso, o sea, que va a ser regional, ¿no? Y que incluso si ustedes quieren, vamos a mencionar, digamos, expresamente que la empresa X participó en la ejecución de este ejercicio, ¿no? Recordemos que este ejercicio que estamos haciendo nosotros, en este caso, es un ejercicio adicional, ¿no? En el que muchos actores nos estamos poniendo de acuerdo para poner justamente una posición, pues digamos, más fuerte y que no sea solamente la de una empresa, ¿no? Que no es que sea menos, simplemente es que queremos reforzar el camino para que ustedes de manera individual hagan sus comentarios al IFRS, pero también de manera colectiva hagamos esos mismos comentarios y reforcemos la petición de tal manera que pues podamos tratar de asegurar hasta cierto punto, ¿no? que eso va a suceder. Eso era todo mi comentario. Gracias. Y Perfecto, gracias, Alan. gracias. Creo que hay una pregunta ahí en el chat, ¿no? Que la acaba de responder Alan, ¿no? Si una empresa no quiere participar de manera individual en esta consulta pública del ISSB, ¿cómo puede emitir una participación colectiva? Bueno, Alan acaba de dar la respuesta. Entonces, Inés, ahí tienes ahí también tu respuesta. Perfecto, tenemos aquí un par de preguntas relacionadas. Cristina Kessel pregunta, ¿qué relación tendrá esta regulación con la nueva normatividad de la SEC en Estados Unidos? Y también nos preguntan, considerando que está basado en SASB, ¿este borrador mantiene el enfoque en ciertas preguntas en Estados Unidos? Empiezo con la segunda. La otra gran noticia, y qué bueno que me lo preguntan porque lo olvidé mencionar, es que parte del trabajo del ISSB es no solo construir sobre lo ya construido, sino mejorar sobre lo ya construido. Empresas afuera de los Estados Unidos saben que los estándares SASB, ciertos estándares SASB, sobre todo los que se hicieron al inicio de la historia de SASB, tienen un sesgo en sus indicadores al mercado americano. Entonces, lo que hace el ISSB al tomar estos indicadores y meterlos en su propio proceso de creación de estándares es neutralizar ese sesgo.
Se está cambiando lenguaje dentro de los estándares SASB para hacerlos muchísimo más globalmente aplicables y quitarles ese sesgo americano. Y también se están incluyendo métricas nuevas donde hacían falta. Por ejemplo, el requerimiento industrial del S2 para los bancos comerciales tiene nuevas métricas sobre financiamiento de emisiones que no estaban incluidas en los estándares SASB y que el ISSB ha identificado como una laguna que es buen momento para repararla, ¿no? Entonces, parte del trabajo no es solo, como ya lo decía, ¿no? No es solo construir sobre lo construido, sino mejorar sobre lo construido. Entonces, creo que ahí contesto la segunda parte de la pregunta. Y la primera era sobre la SEC. La SEC sacó su periodo de consulta sobre su normativa de cambio climático. Desde la Fundación IFRS y ISSB vemos varias cuestiones de alineación, ¿no? Entre lo que nosotros proponemos y lo que ellos proponen. Hay ciertas diferencias, obviamente, pero sí hay una alineación de utilizar estos 4 grandes pilares, ¿no? De las recomendaciones del TCFD y empezar a hablar sobre gobernanza, sobre diferentes tipos de alcances de emisiones. Entonces sí hay unos paralelismos entre lo que hace la SEC y lo que hace la Fundación IFRS. Y si le queremos meter un agente más, ¿no? EFRAG en Europa, el regulador en Europa, ellos también tienen un periodo de consulta pública abierto hoy en día para sus normas, aunque la visión europea sobre lo que se está incluyendo en estas normas va un poco más allá de la materia financiera e incluye elementos de la materia de impacto, ¿no? Entonces, todos estos grandes reguladores en Europa, en Estados Unidos y la IFRS a nivel global empiezan a trabajar y el objetivo es obviamente que trabajen en la misma dirección. Perfecto, muchas gracias. Un par de preguntas más, nada más. Edgar Hoth nos pregunta, ¿estos cambios tendrán que ser aplicados en los reportes anuales 2022 a publicar el próximo año? No. Hay precisamente una de las preguntas que se está haciendo dentro de la consulta es ¿cuándo creen ustedes como preparadores que sería indicado empezar a requerir este tipo de información, ¿no? Entonces, en el corto plazo, ¿cómo se llama? La recomendación, ¿no? Es utilizar obviamente el TCFD y SASB, y obviamente revisar los borradores y tratarse de alinearse a lo más posible a estos borradores, pero en cuanto a la fecha efectiva de inicio de estos borradores, esta está abierta y está a consulta pública. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿qué participación tiene CDSB en el IFRS S2? De acuerdo, sí, el CDSB, bueno, ha venido también empujando por muchos años las recomendaciones del TCFD, estos 4 elementos centrales que ya discutimos de gobernanza, estrategia, administración de riesgos y métricas de objetivos. El CDSB obviamente también tiene otras herramientas para hablar sobre agua y eso, que se van a abordar cuando llegue el momento de crear requerimientos temáticos sobre esos temas. Pero de nuevo, ¿no? O sea, la idea aquí es empezar a amalgamar todos estos principios, conceptos e indicadores bajo un mismo techo y eso se ve reflejado hoy en día en el S2 porque incluye los 4 pilares que ha venido también empujando el CDSB que están alineados al TCFD. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Muy interesante la conversación con Arturo. Gracias, Arturo, por tu presentación y por compartirnos tu conocimiento y gracias, Alan, por complementar estas respuestas. Para cerrar y respetando el tiempo, tenemos unas palabras de cierre a cargo de Alba Aguilar, directora general del CSFB. Gracias. Adelante, Alba. Gracias, Carlos. Aquí, pues, solamente me resta agradecerles su participación, su interés por este preforo, que es muy importante para aclarar cualquier duda. Creo que se han aclarado varias interesantes. Y decirles algo más que yo he ido recogiendo al respecto de
de la importancia de, pues, de participar, ¿no? Que es lo que nos ha pedido Arturo, ¿no? De participar en esta consulta. Sabemos que los riesgos y las oportunidades varían por sector, definitivamente, por industria, por zona geográfica y también por entidad. Entonces, aquí yo les pediría ubicarse, ¿no? En dónde está su organización, ¿no? ¿Cuál es esa zona geográfica en la que ustedes se encuentran y cuál es esa industria justamente en la que ustedes participan? Y de esa forma, con ese entendimiento, poder hacer o contestar las preguntas que a cada quien, pues, que a todos nos están haciendo a través de estos dos, de estas dos borradores de norma, ¿no? Aquí hay un reto importante que también tiene, y debemos de tomar en cuenta, ¿no? Que toda esta información cualitativa también se pretende estandarizar, no solamente la información cuantitativa, y entonces ese también es un reto importante que debemos de tomar en cuenta para toda la parte cualitativa, ¿no? Que hoy en día se informa y que tendrá que también ser estandarizada y que, bueno, todos los preparadores de reportes tendrán que tomar en cuenta. Esta información debe de ser comparable para mercados globales, ya lo explicaba muy bien Arturo, y es aquí donde es importante la participación de la región en general, para que conozcan cuál es el estado de la divulgación actual, cuáles son esas barreras que tenemos como región, y básicamente pues el tema en donde que nos atañe a todos, y es pues todavía esa falta de divulgación en general que se puede ver en los diferentes países de nuestra región, ¿no? Recordar también que los usuarios de la información no solamente quieren conocer las metas, la estrategia de la empresa, sino también o los flujos, ¿no? Cómo se van a ver afectados los flujos, pero necesitan también saber cuáles son las métricas que vamos a utilizar para medir el progreso, ¿no? Ellos quieren saber si la empresa va a poder tener financiamiento en un futuro o cuál podría ser el costo de su capital. Entonces, es ahí donde pues ya la información se vuelve súper, súper relevante. Y aquí solamente un pensamiento final de por qué la información se vuelve tan importante si todos nos remontamos a los mercados financieros tradicionales y sabemos que un mercado financiero es eficiente cuando sus precios tienen toda la información de mercado. En este caso, ¿no? Un mercado financiero sostenible deberá de incluir o deberá de contener, para que sea eficiente, toda la información alrededor de las organizaciones para poder evaluarlas de forma correcta. Y es aquí donde pues, la información sobre divulgación de sostenibilidad se vuelve sumamente relevante, porque entonces la evaluación de la empresa no estaría completa si no pueden meterse a los modelos de evaluación, ¿no? Los temas significativos, los temas importantes que pueden afectar a la empresa en el futuro. Entonces, estas normas deberán, en su momento, cuando ya no sean un prospecto de normas, sino sean definitivas, pues deben de ser lo suficientemente claras, ¿no? Para que los reguladores, y no solamente los reguladores, sino también nuevos participantes que serán incluso auditores, puedan conocer, pues justamente si la empresa está cumpliendo con los estándares de divulgación. Entonces, el proceso yo creo que es muy interesante porque aquí vamos a tener nuevos participantes en el ecosistema, ¿no? Aquí se están agregando no solo consultores, sino también auditores. Y bueno, pues finalmente hacer énfasis, ¿no? En que ustedes puedan otra vez ubicarse en ese sitio tan especial que cada organización tiene en cuanto a los temas que les son significativos, que les son materiales y sobre todo a la industria a la que pertenece. Entonces, pues nada, solamente agradecerles y los esperamos el 11 de julio en el foro regional que vamos a hacer con Alianza del Pacífico y que esperamos también puedan recoger todas sus inquietudes y sus dudas. Muchísimas gracias.